20 de agosto del 2023. España femenina campeona del mundo. Luis Rubiales haciendo de paleto de pueblo, al que solo le faltaba la boina calada, los pantalones en el sobaco y las gallinas, agarrándose su masculinidad en el palco, levantando a Atenea como si fuese un saco de patatas, o dando un verso muy hermoso que le costó el puesto. Un gañán al que el poder lo puso ahí y al que el poder lo dejó caer, no por las triquiñuelas de los despachos, que seguramente eran más graves, sino por lo que hizo ese día en Australia, cuando se representa a un país, a una bandera. Los límites de tu comportamiento no los puede marcar tu propia estupidez. Están marcados por la magnitud del cargo que representas. Ahí acabó su etapa en la federación tras un intento de intentar continuar por todos los medios. Ahora fue cazado en Punta Cana en un Porsche de segunda mano con un reloj con el número de serie borrado, a saber dónde fue conseguido. Y aquí sigue la historia de Rubiales el Paleto, que entre besos y mordidas puede ir al talego. Buenas noches, Coto Matamoros. Pues buenas noches a todos y buenas noches a Luis Rubiales y buenas noches a todos los paletos de España, que en realidad son mayoría. Yo creo que el 90% de los españoles nos hubiéramos comportado de forma similar. Dicho esto, y que me perdonen los paletos, desde luego lo que a mí me llama la atención no es el comportamiento chabacano de Luis Rubiales en Australia, pues eso va en su personalidad y de todo será conocida, es más un cliente tipo de un bar de putas de carretera que el cargo que ostentaba como presidente de la Federación Española, pero un macarra de estos pues se comportó como se comportó y efectivamente pues eso le hizo salir por quien antes lo había mantenido, es decir, porque que a nadie se le escape que Luis Rubiales era un protegido del Partido Socialista o del gobierno socialista. Y bueno, pues yo creo que es algo que en principio le iba a venir bien al fútbol español, pero lo que todos entendíamos como que bueno, era el principio del fin de todo ese pozo de mierda que era la Federación Española de Fútbol, el tiempo nos ha demostrado que sigue siendo más de lo mismo, con lo cual, aunque colgaran a Rubiales mañana en la Plaza Mayor de una soga, es decir, el fútbol español seguiría estando en el mismo pantanal donde lo dejó Rubiales, o donde las autoridades españolas permitieron que cayera el fútbol español. Es decir, no olvidemos que era un protegido del CSD y que tenía conexión directa con Pedro Sánchez y que, en fin, era un hombre que estaba al servicio de los intereses socialistas, que en este caso eran un Mundial 2030 que a la larga pues va a acabar siendo el Mundial de Marruecos. Bueno, Rubiales no es el calvo de la lotería, pero al fútbol español le tocó el gordo con él. Venía. No, bueno, sí, si quieres decir que le tocó el gordo, yo creo que le tocó el segundo premio. El gordo ya le había tocado antes. Él venía a limpiar la federación que había ensuciado Villar. Villar fue detenido por el caso Soule y él venía a limpiarlo desde la AFE. Primero fue presidente de la AFE y después fue candidato a la presidencia de la REF.
Sí, bueno, el sistema de elección de la Federación de Fútbol pues permite que eso se arregle a base de promesas y a los presidentes de las diferentes federaciones territoriales. En fin, es una especie de zulo, de sojo en el que se compran votos. Él pasó no tenían sueldo o no tenían asignación económica las territoriales y pasó a darles 100.000 euros a cada uno, ¿no? A cada federación, con lo cual la mayoría de los presidentes pues se lo pusieron en el sueldo. Es una manera de comprar a la gente, 100.000 euros al año y tengo tu voto ya asegurado, ¿no? Ese es el sistema de la Federación Española. La Federación Española había tenido una época absolutamente terrible de corrupción, eh, no en vano, pues todo el caso Negreira se da con Villar en la presidencia, ¿no? Es decir, se colabora y luego cuando llega este, pues sigue colaborando con la corrupción, es decir, es un corrupto más y desde el primer día pues ve aquello como un cortijo propio y se dedica pues a buscar beneficios económicos a costa de su cargo, ¿no? Es decir, yo creo que es un retrato, si uno quiere, de lo que es la situación española, ¿no? De lo que es la política española, porque es un caso de política, es un paréntesis dentro de la política, pero no deja de ser política. Entonces, bueno, es absolutamente lamentable, vergonzoso. Él es un tipo, además, bueno, pues, no sé, incluso que yo no llego a entender cómo puede llegar a hacer negocios, ¿no? Porque es un tipo que se te sienta enfrente y yo no me fiaría de él, pero vamos, por nada del mundo, ¿no? Es decir, no hay más que ver, bueno, pues los comentarios que hacías tú antes o lo que significabas antes. Es decir, le trincan en Punta Cana, en República Dominicana, intentando montar allí un tipo de negocios que no están muy claros, con un roller robado. Es decir, que hace un tipo, ¿no? Pero un corrobado. Es que no, es que eso es lo que le define al tío, ¿no? Y luego, bueno, pues concediendo esas entrevistas, esa entrevista que concede a la Sexta, Ana Pastor, en la que, bueno, pues no sé qué esperaba de ahí, ¿no? Es decir, no sé si él es un hombre que no es consciente de la realidad y que pensaba salir, bueno, pues favorecido por ese tipo de entrevista, cuando lo que se ve es un hombre absolutamente desarmado y que no tiene... Eh, no tiene coartada para ninguna de las imputaciones que se le hacen, ¿no? O de las acusaciones que se le hacen. Es decir, yo lo de la constructora y la cartuja y las comisiones y el movimiento del dinero es tan burdo, además es que es impropio de alguien medianamente inteligente o alguien que esté en el mundo, ¿no? Porque, coño, es imposible que no te trinquen, ¿no? Pero imposible. Es decir, esas sociedades, ¿quiénes están de administradores de esas sociedades? ¿Cómo esos movimientos de dinero? Es decir, que vas dejando rastros por todos lados. ¿Cómo designas o cómo adjudicas las obras que deberían salir? Bueno, pues son públicas, ¿no? Porque es un dinero público y tú lo concedes a dedo a quien te sale de los cojones, sin concurso alguno. Es decir, es absolutamente demencial lo de la Supercopa esta con Piqué en las comisiones. ¿Cómo se pueden pagar 4 millones de comisión anual a un tío por ser un conseguidor, ¿no? A una sociedad Cosmos, a la de Piqué, las conversaciones, las grabaciones que salieron. Es decir, pero todo esto ha habido tiempo para que le echaran, ¿no? Porque era absolutamente escandaloso todo. Pero todo esto es que se ha tapado desde el Consejo Superior de Deportes. Luego, cómo ha tapado en la corrupción dentro de la federación, cómo ha tapado el caso de Negreira, cómo se han negado a dar documentación, cómo ese comité técnico de árbitros que dependía de él
pues también ha eludido o facilitar la documentación que se le solicitaba. Cómo la Federación ha entorpecido el procedimiento judicial negándose a entregar la documentación. Cómo ha tenido que ir la UNCO 3 veces a la sede de la Federación Española a ponerlo todo patas arriba, es decir, oiga usted, aunque vayan una vez ya es suficiente, ¿no? Habrá que aclarar todo esto, habrá que esclarecerlo, habrá que pedir responsabilidades. Nunca se ha hecho nada. Hemos llegado a la situación que hemos llegado pues por esa dejación del CSD en su labor, en su obligación de velar por la limpieza en el deporte, ¿no? Es decir, a mí me parece absolutamente alarmante y me parece absolutamente escandaloso, pero la pasividad del PSD y sobre todo también ya la pasividad de los medios de comunicación, ¿no? Que han sido colaboradores necesarios de todo esto, ¿no? De cómo ese Hortera de Bolera ha estado manejando el fútbol español, llevándolo a la absoluta indecencia y a la absoluta ruina, que es donde lo han llevado él y Tebas de la mano. Porque aunque estuvieran regañados, han llevado el fútbol de la mano, es decir, a la más absoluta de las ruinas, ¿no? Es decir, cómo todos los clubes de la primera división están endeudados, quitando el Madrid, y como el fútbol español está en una situación absolutamente catastrófica, ¿no? Es alucinante. Mientras tanto, pues una hortera de estos, pues le abren la caja, en una caja o en dos cajas fuertes, le sacan 300 y pico mil euros, organiza orgías, tiene 3 hoteles, o sea, se empieza a enriquecer desde que está la federación, y aún sale llorando, que dice que tiene las cuentas bloqueadas, pero hijo de puta, si lo que tenías que estar es en la cárcel. Bueno, primero, hoy solo están pudiendo escribir los suscriptores en el chat. En primer lugar, para premiar a los que se suscriben, y en segundo, para impedir, pues, todos aquellos que se pasan por el chat para meterse con coto, básicamente. No, eso es lo mismo, eso no es... Vamos a ver una cosa. Déjame a mí. Por alusiones. No. Por alusiones. No. La potestad sobre el chat lo tengo yo. Sí, me parece muy bien que te tengas, pero yo puedo alegar en favor de los que me atacan, ¿o no? Es decir, yo también me puedo cagar en su puta madre. Claro, por eso. Entonces entramos en un bucle que no lleva a ningún sitio. No, a mí me te sin cuidado. Es decir, pobrecito. Repito, fundamentalmente, para premiar a los que se suscriben, hoy he puesto que el que se suscriba en 1 minuto ya puede hablar en el chat. Para próximos días lo elevaré el número de minutos y tendrá que ser para la siguiente semana. Para Siguiente la siguiente charla, y para que no se llene de spam de gente que solo entra para insultar y demás. Pues sí, hay que dejarlo, porque mira, la gente que sí, señor Vargas, pero si estoy suscrito, por eso estás pudiendo escribir tranquilamente. O sea que no hay problema. Los que quieran hablar se tienen que suscribir. La gente que es desgraciada, la gente que sufre, la gente que lo pasa mal, que tiene problemas, pues hay que dejarles que se desahoguen de cualquier forma. A mí no me importa ponerme aquí de muñeco de pim pam pum para que esta gente pueda desahogarse, pueda, bueno, pues respirar un poco, porque los pobrecitos, pues en realidad lo que me dan es pena, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Si les podemos echar una mano, pues se les echa, porque están necesitados y no follan, si sufren, si sus hijos sacan malas notas, si su mujer les ha dejado por un soldado. ¿Qué culpa tenemos? Por favor. No es así. Es así. Están preguntando cosas que no se ciñen
que no se ciñen al tema de hoy. Por ejemplo, si puedes llamar a Mortadelo. Entiendo que se refiere al personaje de cómic, ¿no? Iván, No a Iván, ninguna otra persona que puedas no, conocer tú. prefiero a mi hermano Mortadelo, pero no le puedo llamar sencillamente porque no tengo su teléfono. O sea, ni aunque quisiera, ¿no? Es decir, pero no desconozco el teléfono. Ni Bueno, tengo relación con nadie que tenga relación con él, tampoco. O sea que tampoco lo podría solicitar. vamos a ver. Llamamos al Condelecchio, te están preguntando aquí. No vamos a llamar al Condelecchio. Un Para, teléfono tampoco, para, tampoco. preguntarle la anécdota que contó Coto el otro día sobre No, eso el no, rey y el eso, tamaño de... eso no lo contaría él públicamente porque tiene pánico a la Casa Real. Porque la Casa Real ya le echó de televisión una vez. Y entonces pues tendría miedo a que le echaran otra y su fuente de ingresos, o sea que eso no lo haría nunca. Bueno, como diría Daniel Sancho, vamos por partes, ¿no? Sí, Primera causa contra Rubiales es el beso a Jennifer Hermoso. sí. ¿Qué te pareció todo lo que se montó con Bueno, pues eso? a mí me pareció algo de mal gusto por su parte. Es decir, es algo pues, de alguien que pierde el sentido de la realidad, porque estando las cosas como están en este país, forzar a una chica, en este caso además lesbiana, a que le diera un pico o darle un pico, me pareció que era una cosa, por encima de todo, de mal gusto. Yo no lo entiendo como una agresión sexual, porque había cierta amistad entre ellos, o, o parece ser que había. Luego ella se lo tomó más o menos como a coña, ¿no? Es decir, pero bueno, yo tampoco voy a juzgar a Jennifer Hermoso, ella sabrá hasta qué punto pues, se vio condicionada luego a denunciarlo y a todo esto, ¿no? Pero sobre todo me pareció una cosa de mal gusto. Luego me pareció que el gobierno pues, se vio desbordado por las presiones que no tuvo en un principio, pero que fueron surgiendo a las horas, ¿no? Y lo que en principio todas las radios o todos los medios lo tomaban como a coña, como qué gracioso, incluso ella, que lo comparaban con el pico de o el beso de Casillas y la periodista aquella, que acabó en boda luego, pues tal, y se fueron todos de viaje a Ibiza y todos celebrando, pues luego se les complicó porque dentro del gobierno había una corriente, que era el Ministerio de Igualdad, que no iba a consentir eso. Es decir, entonces, bueno, pues fue un momento para el feminismo radical, pues idóneo, ¿no? Para sentar el juicio sobre un tipo que había besado a una mujer sin su consentimiento o aparentemente sin su consentimiento, ¿no? Con lo cual, pues bueno, se montó un circo, pero ese circo valió precisamente para desacreditar absolutamente a este personaje porque lo han matado. Es decir, a partir de ese momento ese tipo era un cadáver, aunque él no fuera consciente de serlo, ¿no? Y de hecho, bueno, pues se presentó en la federación y cuando dijo yo sigo, pues todos estos que quieren ahora regenerar la federación se levantaron, se pusieron en pie a aplaudirle, ¿no? Se rompieron las manos aplaudiéndolo, lo cual te da idea de lo que manos de quién dejó él la federación, porque que nadie se le olvide que Rocha fue una designación de Rubiales y era un vicepresidente económico de la Federación Española. Pues, eso ya veremos cómo acaba. Yo creo que va a acabar muy mal para él, porque en este país se tiene la costumbre de ejemplarizar con la justicia, ¿no? Entonces todo lo que sea ejemplarizante deja de ser justo, porque se sobrepasa lo lógico, ¿no? Porque se quiere impactar con una condena. Y este es el caso de este Rubiales y yo creo que va a pagar más de lo que se merece por eso. Quizá acabe pagando mucho menos de lo que se merece por lo otro, ¿no? Por sus delitos económicos. Pero por el beso yo creo que le va a salir carísimo, ¿no? Es decir, mucho más caro que las orgías que montaba en Salobreña. Como siguen preguntando cosas que no tienen que ver con el caso, vamos a decir que un lunes lo vamos a dedicar a preguntas
de todos los suscriptores para que así, mejor así, y que hoy nos ciñamos al caso. Un lunes de ¿no? salseo. Prometemos un lunes de salseo, ¿no? Correcto. Solo con preguntas para Coto de lo que queráis, siempre con respeto y con educación, porque este es un programa en el que eso se valora al 100%, ¿o no? Sí, sí, por eso somos políticamente incorrectos, precisamente por eso. Porque ante todo está la educación y las buenas costumbres. ¿Eh? ¿Qué es de mal gusto? ¿El beso de Rubiales a Jennifer Hermoso o que Jennifer Hermoso sea una fan de Camela? O sea, para mí, Es no mucho sé. más grave que Jennifer Hermoso sea fan de Camela. Pero bueno, Por eso, ahí seguramente Rubiales también lo sea y de ahí viniera su amistad. Porque tiene toda la pinta. ¿Eh? el Diony bueno se escapó con un furgón y se fue a Brasil y a base de coca y putas allí, ¿no? Digo, de Sí, bueno, señoras que fuman, vamos. eso cuenta él, pero yo sé la verdad y el furgón Y se no es quedó. esa. No, la verdad es otra muy diferente. La verdad es que el dinero del furgón, uno se lo quedó, la mitad se la quedó un policía que se murió en Marbella en un accidente con un Mercedes que se había comprado con el dinero del furgón y se mató en la carretera de Marbella a Estepona y la otra mitad del dinero la sacaron de la casa de la hermana de Diony en un tabique que habían puesto ahí de pladur con silicona a la y cuando entró la policía apestaba a silicona y dijeron, tate, aquí hay un escondrijo. Y sacaron los billetes de allí. Pero sí, eso fue así. Pero bueno, luego cada uno puede contarlo como quiera, ¿no? Pero, hombre, algo se llevó en el bolsillo, ¿no? Lo cual le dio para comprarse un revólver en Paraguay. Imagínate tú estar en Brasil y irte a Paraguay a comprar un revólver si tienes que tener pocas luces. Y otra para irse a vivir a Barra de Tijuca, a un apartamento donde se hospedaba toda la mafia, ¿no? Que estaba, vamos, más que vigilado por la policía, imagínate. Pero, Coto, si tal dedicamos un lunes a la verdad sobre el Diony, sobre la fuga del Diony, ya La que has tú te sacado la tú. conoces, No, claro que me la conozco. Pero eso, la verdadera. es un tema que has sacado tú, no he sacado yo. No, pero digo que un día se podría dedicar la verdadera historia del Hice de la una fuga del película, Diony a Brasil. hice una película y le di un papel al Diony de escapista y el tío tuvo mérito, primero porque actuaba bien y después porque se aprendió los trucos que se hacían en el circo para sacarse la camisa de fuerza boca abajo colgado de unas cadenas y el tío lo hacía de puta madre. Pero, en fin, eso es una cosa y otra que la fuga con los millones se les estaría. No les. Bueno, el caso es que a Rubi le pueden caer 2 años y medio, lo que pide la fiscalía, por delito de agresión sexual y coacciones. A Albert Luque, exfutbolista de la selección española, director deportivo de la Federación Española de Fútbol, se le pide año y medio, y a él y a Rivera, el director de marketing. Sí. Pero la causa por la que fue la UCO a Punta Cana y por la que declaró en el juzgado de primera instancia número 4 de Majadahonda fue por el caso Brody, que es el desvío de fondos de la federación tras la adjudicación de contratos a la constructora Gruconsa S.A. Sí, por las pero obras que decías tú antes. por Gluconsa todavía no ha declarado, es el día 26. Lo que hizo la jueza fue ordenar que lo soltaran. 29, día 29. El día 29 y es cuando declarará. Pero sí, efectivamente, te digo que por lo del beso, pues me parece que va a pagar más de la cuenta, es decir, porque quieren ejemplarizar con él. Y por lo otro, pues las penas no creo que sean muy elevadas. Lo que sí va a conllevar son multas económicas, ¿no? O sea, multas.
una penalización de carácter económico que va a ser fuerte, ¿no? Porque esas 100.000 multas euros. sí, pueden ser Desde elevadas, ¿no? Y bueno, pues yo lo que espero es que por una vez nos enteremos todos o se clarifique cómo trabajaba esta gente, ¿no? Es decir, bueno, cómo trabajaba más o menos se sabe, ¿no? Pero que se dice en una sentencia quede claro qué tipo de rufián ha estado al frente del fútbol español. Y de ahí saquemos todos idea de lo que ha sido esto, es decir, lo tengamos conciencia de lo que es en realidad por culpa de gente como esta, ¿no? Es decir, que además son de una ambición desmedida porque tienen grandes sueldos, es decir, él como presidente de la federación además se elevó el sueldo lo suficiente como para, no sé si son 30.000 euros mensuales o 38.000 euros mensuales, y son más otra cantidad también que cobraba como vicepresidente de UEFA, es decir, que son cantidades con las que cualquiera diría, tengo suficiente, ¿no? Es decir, ¿por qué tengo que delinquir? Es decir, ¿por qué tengo que buscar comisiones con el hermano del asesor de la federación, ¿no? Es decir, es que es alucinante, es que es lo que me llama más, a mí es lo que más me llama la atención de la personalidad de estos idiotas, ¿no? Es decir, sin ninguna necesidad de complicarse la vida, ¿cómo llegan a ese extremo, no? Es decir, a jugarte a lo mejor 5 años de cárcel porque eres tonto, es decir, porque eres un tipo ambicioso y como, bueno, pues como le retrataba su asesor, su mismo asesor, decía que estaba loco, que quería vivir de mordidas y quería vivir de llevarse, que necesitaba, primero que le había dicho, le había contado que necesitaba 100.000 euros al mes para vivir, 100.000 euros al mes para vivir, un mascachapas que no es nadie y que tiene que estar dando gracias a Dios y mirándose al espejo y pellizcándose todos los días por decir, coño, soy presidente de la Federación Española de Fútbol, tengo esto controlado, voy a organizar un mundial, me voy a perpetuar aquí hasta que me jubile, ¿me entiendes? Pues no, se la juegan y se comportan como delincuentes de medio pelo y con morteras de bolera, es decir, porque lo del beso es impropio de una persona con un mínimo de cultura, ¿no? Y de formación y de saber, bueno, tener los pies en el suelo, ser consciente de la realidad, ¿no? Es decir, es absolutamente delirante todo, ¿no? Y luego yo no entiendo cómo personas como Albert Luque, bueno, eso sí lo entiendo, ¿no? Porque más que nada son como empleados, pues se prestan a intervenir en una jugada de presión hacia la otra persona, a decirle, oye, por favor, no me hagas esto, no me entiendes. Esto es todo de tercera, ¿no? Se me olvidó, podíamos haber traído a Maqueda, que lo conoce como jugador suyo que fue. Y que no era muy precisamente muy honesto en el vestuario. Maqueda no, digo, Rubiales. No, pues una persona extraordinaria, hombre. Por eso me refería a Rubiales. Sí. Y ahora una adivinanza en el fútbol español. Si a alguien se le acusa de delitos de corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, ¿es el Barça o es Rubiales? Pues son los dos. Son los dos. Las dos respuestas serían válidas. En este caso cuadra con Rubiales, ¿no? Pero por lo de la organización criminal, pero es que lo del Barça con el Comité Técnico Arbitral también es una organización criminal. Con lo cual cuadraría para los dos, valdría para los dos. Bueno, el caso es que Rubiales tiene muy difícil salir indemne de estas dos causas que hay contra él. Y pasamos a las preguntas. También no. podemos
¿Cómo? Lo tiene, que difícil no, lo tiene imposible. Imposible. Como es noticia de hoy, o de ayer, de hoy, perdón, de hoy, que es lunes, el que se presentó, que había sido vicepresidente económico de Rubiales, que decía que no se enteraba de nada de lo que allí pasaba, se presenta y a los 2 minutos imputado. Sí. Bueno, pero es que lo imputan porque es un inútil también. Es decir, pues es otro que va con preparación ninguna. Es decir, que llegan a un cargo para el que no están preparados. Y la prueba es que te llama una jueza, sabes sobre qué te va a cuestionar, sobre qué te va a preguntar, y a ti lo único que se te ocurre decir es que tú no sabes nada, cuando tú eras el responsable económico de esa federación. Es decir, es que te lo juro que es de risa. Este tipo es continuista de Rubiales y continuista de la política de Rubiales, es el que iba a estar al frente de la federación y esperemos que no esté. Es decir, esperemos que el TAS y el TSD acabe por retirarlo, ¿no? El TAS ya ha abierto expediente, pero es que es alucinante. Es decir, como un tío imputado o investigado, ahora se ha cambiado el término, se puede presentar como presidente de la Federación Española de Fútbol en un caso de corrupción de la Federación Española de Fútbol, ¿no? Es decir, siendo el responsable económico. Es decir, que ha habido ahí una serie de cuentas, de pagos, de desviaciones, de comisiones, de las que el tipo no sabe nada. Es decir, oiga, pues usted, no sé, a qué se dedicaba, es decir, usted era el bedel de la federación, era el que hinchaba los balones, era ¿qué hacía? No, yo era el vicepresidente económico, y usted no se entera que se monta una supercopa en Arabia y se pagan estas comisiones, y usted de eso no se entera, usted no se entera de cómo se adjudican las obras de la Cartuja, usted no se entera de los pagos o los reembolsos de dinero de la Cartuja, usted no se entera de nada, entonces ¿qué coño hace la federación? Por tanto, a poco que cabrear a la fiscalía y a la jueza que le hacía las preguntas, no me extraña que lo imputaran, porque es que es un imbécil. O sea, el problema fundamental de Rocha es que es un absoluto imbécil. Y tiene que mejorar sus dotes actorales. Bueno, esa es cojonuda. Cuando va hablando por teléfono. Esa es cojonuda, porque coge el teléfono, hace que está hablando y le llaman, ¿no? Es decir, bueno, pues esa fue ya, pues eso de película de Berlanga, ¿no? Es decir, ¿dónde estamos, no? Es decir, porque un tío no se puede parar, además, ejemplo, digo, usted no se puede parar, están allí los medios, le preguntan y dicen, mire usted, no les puedo contestar, esto tengo que poner en manos de mi abogado, no quiero contestar ahora porque me acaban de pasar a calidad de investigado. Es decir, pero no, sigue andando para adelante como si fuera una folclórica. Es decir, como si fuera un tonto de esos del Sálvame que va por el aeropuerto, ¿no? Y le ponen la alcachofa delante. O sea, un subnormal. Y este era el firme candidato, bueno, con el 79% del respaldo del fútbol español. Se presentaba a la reelección, ¿no? a la elección como presidente, ¿no? Y un tipo que fue designado directamente por Luis Rubiales. Es una cosa, es acojonante. Bueno, ¿qué opinas de Geri? ¿Qué opinas de todo lo que pasó con Geri? Dentro de lo que es la maraña esta de sinvergüenza, pues Geri tiene una explicación y gente va por libre, ¿no? Es decir, yo creo que también acabará pues con algún tipo de sanción, de multa, pero bueno, es su sociedad, Cosmos, que así se llama, y es una mediación suya, ¿no? Entonces es un comisionista, ¿no? Pero claro, que ese comisionista sea un futbolista en activo, es lo que, porque yo si Piqué hubiera hecho esta operación una vez retirado, pues yo no tendría ningún pero, es decir, no hay nada que una vez retirado, pues te obligue a no hacer operaciones dentro del mundo del fútbol, ¿no? Pero claro, hacer esa operación cuando eres un jugador en activo, que el presidente la haga contigo,
tienen además intereses económicos en que tu equipo participe en esa competición, porque además lo dejan por escrito, se hacen un reparto para el Madrid, para el Barça, por los intereses de la difusión televisiva, ¿no? Los derechos de televisión muy por encima del resto de los equipos de la Liga Española, con lo cual ya están condicionando también un poco de alguna forma la competición, porque hay un interés por parte de la federación en que esos dos equipos participen, ¿no? Lógico, hay un interés económico, es que es toda una chapuza. Entonces, bueno, pues lo de Piqué yo lo entiendo como, bueno, pues como individuo que él quisiera sacar tajada de todo aquello, que viera la ocasión para sacar tajada y la sacara, pero éticamente me parece reprobable, ¿no? O sea, lo entiendo, humanamente lo entiendo, pero éticamente me parece que estuvo muy mal por su parte y más por parte de la federación, ¿no? Es decir, pero bueno, todo eso se supo en el mismo momento que se produjo la firma con los árabes, ¿no? Y nadie pareció echarse las manos a la cabeza, ¿no? Entonces, esto es lo que más me llama a mí la atención de todo esto. Que bueno, es un escándalo que surge porque hay un tipo que lo denuncia y dentro de lo que ha sido el proceso judicial, pues ha llevado un tiempo en el que ha salido y se les ha llamado a toda esta gente a declarar, pero estaba claro, ¿no? Es decir, y no le pareció extraño a ningún medio. Es decir, todo el mundo lo daba por bueno. Es decir, era muy normal que se hubiera producido un hecho de corrupción así delante de sus putas narices, ¿no? Bueno, una pregunta, la única que voy a poner que no tiene nada que ver con el caso porque es de un proyecto de Coto. Si tienes lista la web, Coto. Estamos en ello. Estamos en ello. Siguiente. Los productos de Palacio van despacio. Ahí. ¿Quién pondría a Coto como nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol? Pues yo, de todos los que se han presentado, ninguno. Yo creo que Carlos Herrera, por ejemplo, sería un mal presidente. ¿Por qué? Porque no tiene una experiencia de gestión empresarial. Si yo buscaría a alguien con una empresarialmente contrastado, que no tuviera hambre, que no tuviera necesidad de robar, que no tuviera, que fuera una persona honesta, que no fuera a favorecer intereses de equipos concretos, ¿no? De clubes concretos. Es decir, pero bueno, yo creo que eso debe ser muy difícil en nuestro país. Pero bueno, alguien por lo menos que tuviera una experiencia empresarial contrastada, ¿no? Porque la Real Federación Española de Fútbol no deja de ser una empresa que funciona como tal, ¿no? Entonces, bueno. Sigue. Sí, ¿no? Pues buscaría un perfil de una persona solvente para el cargo, ¿no? Repito, se pueden suscribir y en un minuto ya pueden preguntar. Villar acabó en la cárcel, Rubiales acabará en la cárcel. ¿Tienes información de por qué el antecesor de ambos, Pablo Porta, con la cantidad de mierda que tenía, se marchó de rositas? No, es que Pablo Porta en realidad no tenía cantidad de mierda. Es que Pablo Porta en realidad fue un enemigo de García, de José María García, y porque no le dio a García el sitio que García pensaba que merecía, y resulta que porque el chofer de Pablo Porta paseaba el perrito de la Porta o de la mujer de la Porta, pues aquello era un escándalo tremendo, ¿me entiendes? Es que esto es en donde nos debemos situar. O sea, José María García denunciaba a la Porta porque el chofer... Aporta. Sí, aporta. Pablo, Pablito, Pablete. Pablo Porta, porque el chofer de Pablo Porta sacaba el perrito a orinar o a pasear. Es decir, y entonces eso se excedía de las funciones y decía que, bueno, que eso era una malversación de fondos, poco menos, ¿no? O sea, la gilipollez era menuda, era un asunto personal de José María García. Pero José María García es responsable de que Villar fuera presidente y José María García también intervino para que este golfo de Rubiales fuera presidente. O sea, que es que, imagínate qué vara de medir habrá utilizado con cada uno de ellos, ¿no? Es alucinante.
¿Qué quiere la gente con poder? ¿Más poder? Pues sí. Sí, el poder es un vicio, ¿no? Porque además, si tú te das cuenta, cuando alguien alcanza el poder no lo quiere soltar por nada del mundo, ¿no? Es decir, tenemos ahí el caso de nuestro presidente Sánchez, que no, vamos, es increíble, ¿no? Lo que haría por permanecer ahí toda su vida, ¿no? Pues Esta pregunta sobre Tebas, si es el abogado de la mafia, hoy Tebas ha presentado un recurso contra el fiscal que imputó a Pedro Rocha porque, según él, se ha arrogado funciones que solo debe tener el juez. bueno, Tebas es un abogado absolutamente desastroso como abogado. Es otro que ha encontrado un chollo increíble, ¿no? En el puesto que ocupa, en la presidencia de la Liga de Fútbol Profesional. Y se debería dedicar a eso, ¿no? Él se llevaba muy mal con Rubiales, habían establecido una pelea entre los dos que bueno, pues yo creo que era algo de cuestión personal, de ego, ¿no? Que se sentían atacados el uno por el otro, dos imbéciles. Son dos imbéciles parecidos, de un perfil muy parecido. Y ahora, pues bueno, había encontrado en el Pedro Rocha pues un tonto útil, ¿no? Es decir, ahora me voy a llevar bien con este y todo me va a ir bien. Y sabiendo que era un hombre de la cuerda de Rubiales, pues no tenía ningún problema en darse piquitos en la boca, no como con la Jennifer Hermoso, pero sí con el Rocha, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahora se mete aquí por medio, después de haber dicho que Rocha era un florero, ahora resulta que sale Rocha y bueno, pues sale con una salida de pata de banco que no va a ningún lado porque en realidad no es el fiscal quien dicta la situación de jefe gilipollas. Quien dicta la situación es gilipollas, te lo digo. Quien dicta la situación, el cambio de testigo a investigador la jueza, no el fiscal. El fiscal no tiene ninguna potestad. El fiscal puede solicitar que pase a la condición de investigado, bueno, a la situación de investigado, pero la jueza la que decide, lógicamente. Foto presidente, dicen aquí, don Isaac. Sí, el presidente no sé, pero correveidile de ellos sí que es, ¿no? Contrastado. Es tonto. No, esta foto es tan tonto que el día antes de declarar Rocha decía que de ninguna manera se le podía investigar a Rocha. Que Rocha era el tipo más limpio que había conocido en su vida, poco menos, ¿no? Y que él ponía la mano en el fuego por Rocha. Pues mira, no pongas tantas manos en el fuego porque también la ponía por Negreira, por Medina Lantarejo, bueno, por todos estos, ¿no? Yo creo que es un tonto útil y está ahí, ya está. Se preocupan por tu seguridad, que con la fachada que se ve detrás pueden saber dónde vives con el Google buscador de imágenes. ¿Te busca la mafia o algo? Exactamente igual. Sí, seguramente, pero tampoco pasa nada. Por fin el sonido de Coto es nítido y sin petardeos. Ha cambiado de móvil. Sí. Otra vez. No doy la marca. No doy la marca para no hacer publicidad. Coto, ¿qué medios utilizas para informarte de todo lo que hablas? Dijo que Twitter. Ninguno. Twitter y en Twitter pues el sentido común te hace ir purgando, ¿no? Es una cuestión de sentido común, de lógica. A ver si encuentro alguna pregunta más. Bueno, esto es una... Es que ya el disparate se dispara, valga la redundancia. ¿Crees que François Gallardo de verdad se va a presentar a presidente de la Federación? Como ha dicho hoy esta tarde, que tiene un grupo detrás que lo va a llevar a la presidencia.
Bueno, dice que el primero tenía que consultar con su mujer y después que necesitaba un grupo que le respaldara. Es decir, ese grupo pues puede ser su mujer y su cuñada, ¿no? O algo así, porque no creo que haya un grupo de nada que pueda respaldar a semejante idiota, ¿no? Yo creo que François Gallardo se le ha ido la pinza. En su día tenía cierta relación porque era representante futbolístico o mediador o tal, pero él solo en el programa de los payasos de la tele pues se desarmó a sí mismo, ¿no? Es decir, se mostró como era y entonces pues es un tipo que ahora tristemente vive de inventarse noticias y es absolutamente patético, ¿no? Es decir, bueno. Habla que tiene contacto directo con el entorno del papel, que no sé qué. Y siempre todas las noticias que da son justo las contrarias, ¿no? Cuando dice que está fichado, no está fichado. Cuando dice que no, ya no va a fichar es cuando lo fichan. En fin, un desastre. Tebas dijo Yo, hace unos yo años que la conocí a una novia de François Gallardo una noche en Zaragoza que le había regalado en un SAP descapotable. Estaba sangrando el coche y la conocí a la chica muy agradable, la verdad, y me contó cosas de Gallardo y yo me reí mucho. Lo pasé muy bien esa noche. Sí. Tebas dijo hace unos años que la patronal del fútbol italiano le ofrecía el doble o triple que la LFP. Sí. Bueno, no me extraña, le ofrecerían el triple para hundir el fútbol italiano porque estaría el fútbol en manos de la mafia, ¿no? Es decir, porque la gestión de Tebas al frente de la Liga de Fútbol Profesional no puede ser más desastrosa. Es decir, no ha habido una liga que estando tan arriba haya bajado, haya descendido de forma tan alarmante como la Liga Española, ¿no? Es decir, es alucinante. Bueno, vamos a preguntar solo preguntas de fútbol hoy. Quedan ya para una hora, quedan 12 minutos y pico. Vamos a hablar del Real Madrid, que juega el miércoles la vuelta en Manchester, pero primero te pregunta ya qué te parece Xabi Alonso, campeón de la Liga ayer y muy probable que sea cuando Ancelotti se vaya el sustituto de él en el Madrid. Bueno, yo eso de que vaya a ser sustituto de Ancelotti ya no lo tengo muy claro, pero me parece extraordinario. Es decir, como un entrenador sin ninguna experiencia llega a un equipo que está en puestos de descenso, en unos meses lo coloca en Europa, no sé si fue en la UEFA, en la Europa League. Europa League, en la Europa League lo colocó y luego, bueno, pues como compite en una liga en el que bueno, hay equipos económicamente mucho más fuertes que el suyo, por un monstruo como es el Bayern, y se los pasa todos por la piedra, ¿no? De hecho, no ha perdido ni un partido de la competición. Yo creo que tiene un mérito absolutamente fantástico. Yo veo algunos partidos, no muchos, porque la verdad que a mí el fútbol alemán no me gusta mucho, pero he visto algunos partidos suyos, he visto partidos de la UEFA Champions, esa de la UEFA, coño lo diré, la Euroliga, ¿no? Europa League. Europa League, sí, bueno, Euroliga. Euroliga es la de básquet. Sí, bueno, más o menos. Dice lo mismo, la Liga Europea, ¿no? No, porque la Euroliga es como la Champions y la Europa League es como Europa League es Liga Europea, traducido al castellano. Sí, pero no es lo mismo que la Euroliga. Bueno, vale, sí. He visto la eliminatoria del Karabakh y las ha pasado putas con el Karabakh, ¿no? Es decir, pero putas las pasó allí, empató de pura chimba y las pasó en Alemania yendo por detrás del marcador y remontando en el último minuto y en los últimos minutos. Pero quitando eso, que para mí eso es un accidente, creo que la regularidad que ha tenido en la Bundesliga lo dice todo, ¿no? Y bueno, está con opciones de ganar la Copa también de Alemania. Es decir, me parece fantástico. Ahora que vaya a ir al Madrid, pues no lo sé, porque
porque a mí los tiempos no me cuadran. Es decir, él va a estar un año más, ya lo ha anunciado, que va a estar un año más en el Leverkusen, pero de ahí tendrá que saltar a algún lado, ¿no? Y yo me imagino que Madrid del año que viene no va a estar en condiciones de desprenderse de Ancelotti, ¿no? Es decir, la llegada de Mbappé, el ajuste de algunos jugadores, el crecimiento de algunos jugadores, como está siendo el caso de Camavinga, de Tchouaméni y tal, yo creo que el Madrid no lo va a abandonar de las manos de Ancelotti, ¿no? Que está en el Madrid precisamente para eso, ¿no? Entonces, pues no lo sé. Bueno, Creo que con el tiempo, si sigue siendo un entrenador de este calibre, pues irremediablemente acabará entrenando al Madrid, ¿no? Pero creo que va a tardar. Es mi sensación. Que no lo sé, que puede estar equivocado y resulta que mañana le meten a Madrid o pasado, le meten 7 y aparece aquí en el mes de julio, ¿no? Con un contrato. El fútbol es como es, ¿no? y Florentino tampoco es Tampoco de tiene gatillo mucho fácil. miramiento. No, claro, Florentino no tiene mucho miramiento. Dicen que aquí que es mejor su victoria contra Hacienda que la de la liga alemana. Es de los También, pocos que he visto yo, sí, Messi, Cristiano, Ancelotti, que dijo: "Yo voy hasta el final, soy inocente, voy hasta el final", y ganó. sí, sí. Pero ahora le han declarado ilegal la casa que se ha construido en el Monte Higueldo, zona que yo Claro. conozco bastante Eh, bien. Eso te da idea del carácter de la persona, ¿no? Es decir, es un tipo que defiende su razón, ¿no? Y en este caso, pues tenía toda la razón del mundo. Es decir, la agencia tributaria en España actúa como una especie de delincuente que viene a chantajearte, a joderte, a presionarte y a volverte loco y a asustarte, ¿no? Entonces este tipo pues tuvo la valentía y la seguridad suficiente en que había hecho bien las cosas y la seguridad en sí mismo de que lo iba a sacar adelante y lo sacó. Vale. ¿Qué opinas de que Irene Montero se atreva a criticar a don Florentino Pérez? Bah, a mí eso a mí me da igual, porque, porque yo creo que Irene Montero Esto es bastante tiene con la que tiene encima, es decir, con haber soltado a la calle 160 violadores, haberle reducido la pena a 1.400, es decir, lo mejor que podía hacer Irene Montero, además de no presentarse a las europeas, porque no creo que salga, es cerrar la boca. Es decir, han acabado con el partido político que tenían, lo han acabado por 4 años de gobierno, es decir, te dan idea de lo que son, ¿no? Es decir, son gente de segunda fila, ¿no? bueno, las Luego, críticas bien luego también no le falta razón, es decir, el Banco del Bernabéu no es que se muevan los hilos del país, pero sí es que se hacen grandes negocios y se llegan a grandes algo. ¿Por qué? Porque se juntan allí un montón de personalidades, ¿no? Con infinidad de intereses, unos políticos y otros económicos. Y es lógico que en ese ambiente distendido, pues mientras se hinchan a comer jamón de jabugo, pues digan, oye, mírame esto y tú mírame lo otro y si nos reunimos y si hacemos esto, ¿no? Eso es así, pero es así en todos lados, ¿no? bueno, estas palabras vienen porque varios ministros fueron al palco de Bernabéu Siete, contra el City. pero Pero, siete ministros socialistas, es decir, eh, cuando el Madrid era apestado de la izquierda, ¿no? Lo ha sido siempre, ¿no? Es decir, no deja de ser chocante. pero centrándonos, ya queda poco, planteamiento del Madrid contra el City en el miércoles, después de lo visto en el Bernabéu. Sí, después de lo visto en el Bernabéu hay que rezar. Es decir, esto es así. Lo que no cabe es engañarnos. Es decir, yo creo que el City tiene una ventaja muy importante, ¿no? Y para mí pues tiene un 70 o un 75% de posibilidades ahora mismo de clasificarse, ¿no? El Madrid además es un estadio que se le da fatal y lo que está claro es que el Madrid va a tener opciones, es decir, opciones las va a tener siempre.
esas opciones pasan por la velocidad de Vinicius y de Rodrigo, de Bellingham, es decir, que son opciones que va a tener el contragolpe. Ahora, si el Madrid resulta que se deja rematar desde la media luna, como lo hizo en el Bernabéu, si Lunin regala un gol, como hizo en el Bernabéu, y tal, entonces estamos perdidos, ¿no? Porque allí con la presión, pues imagínate. Pero opciones va a tener, es decir, el Madrid tiene yo creo que Ancelotti era un planteamiento absolutamente inteligente, como hizo en el Bernabéu. El Bernabéu se comió eh, tácticamente a Guardiola, vamos, ¿no? Si no es por los regalos que hizo el Madrid además tuvo la ocasión de haber finiquitado la eliminatoria, es decir, el Madrid se podía haber ido con un 3-1, un 4-1 fácil. Es decir, si hubiera jugado con la tensión necesaria durante todo el partido. Y yo creo que si el Madrid sale concentrado, sale bien centrado, las ocasiones de contra va a tener. Entonces, ¿cómo matas al City? El City juega con una defensa absolutamente adelantada, casi en el centro del campo, ¿no? Es decir, pues así, cogiéndolos por velocidad, ¿no? Y ahí Vinicius eso es el 80%, ¿no? De la estrategia. Pero bueno, hay que ver. Yo no soy optimista, la verdad, aunque lo soy por naturaleza siempre, pero es que veo que el Madrid tiene un respeto al City que el City no se merece. Yo creo que hay algo ahí que falla, ¿no? Esos fallos defensivos son imperdonables. Tú no puedes dejar que te rematen una vez desde la media luna y tú mirando y a continuación, a los 2 minutos, permitir una jugada similar. Es decir, es alucinante. A mí eso es lo que me dejó absolutamente desconcertado el otro día, ¿no? Sí, porque yo veía fácil, yo según estaba el partido, digo, joder, metemos el tercero y esto ya está. Pero no. Y eso que empezamos como empezamos, ¿no? Que salir del vestuario perdiendo 0-1, hostia. Decían antes, Coto, Vinicius sí o no, pero vamos a ver. Si Como que depende mucho, si sí, depende, si depende. sí, Gran parte de las posibilidades del Madrid dependen de Vinicius Vinicius. es del Madrid, pero no en ese partido, en cualquiera. Es que es el Madrid. Vinicius es el Madrid, por Dios. David ¿Eh? Pumares Veiga, está usted completamente errado. Vinicius es Un un paquete. paquete, Madre mía, qué paquete. pero es un paquete de Navidad, un regalo para el madridismo. Así. Un paquete, Vinicius. Madre mía. ¿Eh? Dice Es el que es un llorón. mejor jugador del mundo, hombre. Me cago en la leche, puta. Pero ¿cómo puedes decir eso, David? Llorón, paquete y llorón. David tiene que ser del Barça, vamos. Sí, o del Mallorca. Que por cierto, fue salir en 10 minutos la que dio. O sea, es que esa es la diferencia, ¿no? De Madrid con Vinicius o Madrid sin Vinicius. No tiene nada que ver. A ver, dice Perpiñán, si el Madrid sabe sufrir inteligentemente y buscan hacer las jugadas que ven en su pensamiento, 1-3. A ver, ¿qué te parece? Si no, 3-1. O 1-5. Tampoco nos vamos a cortar, ¿no? Pero sí, el Madrid debe saber sufrir, pero claro, para saber sufrir necesitas un nivel de concentración extraordinario y luego también, claro, contar con que, mira, el Madrid tiene el mejor lateral del mundo defensivo que el Betis, pero con diferencias sobre el siguiente, ¿no? Ese es un jugador fundamental mañana. La falta de Tchouaméni es un hándicap terrible para el Madrid. Sería un jugador esencial, ¿no? Para el juego aéreo. Rudiger eliminando a Haaland, pues sí, puede ser otra vez, ya sería la cuarta, ¿no? La tercera, que le seca, pero y la cuarta que estuviera Haaland seco frente al Madrid. Pero luego es que hay unos jugadores extraordinarios, es que De Bruyne es un jugador extraordinario, es que Foden es un jugador extraordinario, Bernardo Silva lo mismo. Yo que sé, tienen grandísimos jugadores, ¿no? Entonces el Madrid también los tiene, ¿eh? Por supuesto que el Madrid también los tiene, pero el Madrid tiene a Bellingham, tiene a Vinicius, tiene a Rodrigo, es decir, el Madrid el Madrid tiene gente importantísima, ¿no?
y cada uno pues aportará. Yo creo que dependerá de lo iluminado que esté cada uno, ¿no? Y de lo acertado que puedan estar, pero desde luego sufrir, sí, hay que salir sabiendo que se va a sufrir y sabiendo que ese sufrimiento es el que te va a conceder tus oportunidades, que el orden en el sufrimiento es el que va a conceder tus oportunidades. Bueno, último recordatorio de suscripción y la última pregunta. La última pregunta, porque te pregunta, ¿quién es mejor? Lo puso varias veces. ¿Mbappé o Henry? ¿Quién fue mejor? Y si Mbappé va a aparecer mañana contra el Barça, cosa que no hizo en el primer partido. Bueno, el primer partido no apareció, yo creo que fue más por Luis Enrique que por él mismo, ¿no? Yo creo que el planteamiento de Luis Enrique fue absolutamente demencial. El hecho de sacar a Asensio de falso 9 le dibuja, ¿no? Creo que Luis Enrique es un entrenador sobrevalorado, que tuvo la suerte de que Messi le quiso echar del base como condición de curso, que allí no pintaba nada, que allí el que decidía era él y dos más, y eso fue lo que le hizo ganar con el Barça, porque con la selección ya demostró que es un desastre. Y en los sitios donde estaba, en el centro es un desastre, en la Roma fue un desastre, en todos lados. Pero aparte de eso, yo creo que Mbappé es infinitamente mejor que Henry, ¿no? Yo creo que no fue Henry, pero infinitamente, ¿no? Henry fue un buen jugador, un muy buen jugador, pero ni de lejos llegó a tener las condiciones ni hacer lo que ha hecho ya Mbappé, es decir, que no. O sea, Mbappé ganó un mundial con 18 años, ¿no? Es decir, lo ganó él. Y luego, bueno, pues es un jugador absolutamente desequilibrante, cosa que Henry a veces lo era, pero había muchas veces que no era nada. O sea, Henry muchas veces se diluía y no hacía absolutamente. O sea, era un Mbappé en el partido de ida del Parque de los Príncipes, ¿no? Pero infinidad de veces. Yo creo que no hay color entre uno y otro. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Los que no estáis suscritos, suscribiros y nos vemos el próximo lunes a las 9 de la noche. Pues nada, Un un fuerte abrazo. abrazo a Coto, un abrazo Pablo, un cósmico. abrazo cósmico y un abrazo cósmico a toda la audiencia y un abrazo cósmico a los haters. Y nada, por mí podríais poner lo que os salga los cojones, que me da exactamente igual, que yo me cago en vuestra puta madre. Un abrazo cósmico. Hasta la próxima. Chao.